Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Estamos en algo bien interesante. Y mi petición al Espíritu de Dios y al Dios mismo es que mi Señor me pueda llevar informándome las palabras que Él tiene en su corazón para que sea compartida para nosotros. Porque digo para nosotros porque por cuanto primero llegan a mí y hacen lo que tienen que hacer, posteriormente van para ti. Y es mi petición tan ferviente por esto, porque cuando tú entiendes que la promesa es solamente como un mapa que te enseña cómo caminar por diferentes vías, y como si tuvieras que tomar autopistas y hacer derechas, izquierdas y parar y seguir, a eso es la promesa. Es un mapa que te enseña para dónde ir. Pero una vez que tú conoces la ruta, ya tienes que montarte en tu vehículo y deja de ser literal para convertirse en una realidad. Te tienes que montar en el vehículo de la fe y ir a buscar el resultado de lo que el mapa te muestra. El mapa lo podemos llamar como la promesa, pero el montarse en el vehículo y ir hacia la ruta se llama ir a tomar lo que la herencia dice que es tuyo, que es el mapa, la promesa. Aunque tengas que ir en tu vehículo, observando constantemente por dónde es que estás yendo, a ver si estás caminando por los senderos adecuados para llegar a la meta. Las personas que comienzan a caminar en ese vehículo de fe que va en busca de lo que es de Él, que en otras palabras más simples, va a retomar, a coger, a agarrar, a usurpar decididamente, confiadamente, en que lo que la promesa le muestra es de Él y lo va a recibir. Ese es el que camina en la autoridad delegada por Dios a través de la palabra y del Espíritu. Ese es el que ya no vive antes de la cruz, sino después de la resurrección. Porque entiende que Jesús, en Él se colocaron totalmente todas las promesas, para que cuando Él venciera en la cruz, y el sello del vencimiento fue la resurrección, ya tú no vivas esperando que Dios te dé, sino que tú vivas dándote cuenta que ya Dios te dio, porque en Jesús está todo escondido. Mira lo que dice Primera de Corintios. Esto es algo que ahora mismo el Señor me da. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 29 y 30, mientras lo ubico. Empecemos desde el 26. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Y ya hemos hablado en series anteriores que las carnes en la Biblia representan los órganos físicos de los sentidos que transmiten todas las sensaciones, las emociones y los que mueven los sentimientos y turba o aquieta o armoniza tu manera de pensar y de ver las cosas. Cuando nosotros estamos actuando con el reflejo del sentido físico, pues nuestra mente es carnal, porque se deja gobernar por el exterior. Porque los sentidos y los sentimientos se turban por las imágenes y las impresiones que los sentidos como órganos físicos
le envían a la mente. Porque ahí en tu cerebro es en donde está el sentido. Los ojos, los oídos, la nariz, el tacto, el sabor, son conductores de la información que en tu mente se va a codificar para saber lo que tú estás apreciando, sintiendo, oliendo, saboreando o tocando. Cuando esa mente solamente se rige sin evaluar, sin reflexionar, si lo que está pasando afuera es correcto o incorrecto, sino que responde de igual manera a el sentido, se hace una mente carnal. Esa mente carnal, dice el Señor, que no deja que la sabiduría de Dios se pueda instalar dentro de ti. Pero aquel que se da la pausa para reflexionar, para meditar, para pensar lo que le han informado sus sentidos, ese no permite que se turben, que se descontrolen, que se agiten ni los sentidos ni las emociones. Porque ese va a averiguar si la información que le llegó es correcta o no, o si vale la pena admitirla o si no desecharla. Porque toda esta serie se trata de, para que podamos tener la autoridad de Dios, tenemos que aprender a desechar lo malo y a aceptar lo bueno. Entonces tenemos que él dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas, después de que dice todo lo que no se debe de hacer o lo que no se debe de aceptar, o por las maneras por las cuales la sabiduría de Dios no se puede instalar como conocimiento efectivo, dice que aunque todo eso esté pasando, hay algo que ya está hecho para que nosotros tengamos en cuenta eso y podamos ir por esa ruta. Mas por obra suya, y está hablando Dios, porque dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya, o sea, por obra de Dios, estáis, ese estáis, eres tú y soy yo, en Cristo Jesús. O sea, estamos escondidos en el sacrificio en la cruz y estamos escondidos en Jesucristo en la resurrección, el cual se hizo para nosotros, el cual se hizo, no es que se va a hacer. Cuando Él murió y resucitó, Él se hizo para nosotros lo que va a anunciar el Espíritu. Quiere decir que al tú recibir a Jesucristo, tú tienes dentro de ti esto. Lo que hay es que permitir que eso que está dentro de nosotros fluya. ¿Y fluya a dónde? Bueno, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero te adelanto un chispito. Recuerda que hablamos de la tripartitura: espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Antes de que tú recibieras al Señor como tu Señor, eras dualista. Dualista es cuerpo y alma. Tripartitura es cuerpo, alma y espíritu. Te expliqué que la palabra thanatos del pecado original separó el espíritu, que es igual a la semejanza y naturaleza de Dios, porque dice que Él es el Padre de los espíritus y que los espíritus vuelven a Dios. Entonces, en esa parte
vive la plenitud de Dios. Él va a derramar de allí en nuestro corazón en la medida que nosotros le permitamos. Buscar la llenura del Espíritu o ser lleno por la llenura del Espíritu es morir uno para que Él pueda inundar todo nuestro corazón. Quiere decir que en la medida que vamos desocupando áreas de nuestro corazón, Él las invade, porque nosotros se lo permitimos. Pero cuando decimos, Señor, ven, llena mi corazón, y lloramos, y pataleamos, y moqueamos, y cantamos coritos, y alabanza, y nos tiramos de rodillas, y saltamos, y bailamos, pero seguimos haciendo lo malo, Él no puede estar ahí. Él desea estar, pero estará prisionero, toda la potencia de Dios, en el Espíritu que está contigo, que se le dio vida cuando recibiste al Señor, para que lo que Él había prometido ya empiece como verdad. Allí vive la plenitud de Dios y está pegado contigo. Tienes que abrir la puerta de tu corazón. La Biblia no dice abrir la puerta del Espíritu, abrir la puerta de tu corazón para que Él entre y cene contigo. Entonces, cuando tú empiezas a entender esto y empiezas a darte cuenta que tú no puedes pelear contra el pecado, porque si lo pudieras hacer, no hubieras necesitado de la crucifixión del Señor, entonces ya todo tú se lo entregas a Él. Empiezas a entender lo que Pablo dijo: cuando me hago débil, fuerte soy. Eso lo que quiere decir es que mientras tú creas que tú lo puedes vencer, estás en debilidad, porque no lo puedes hacer. Pero cuando tu pecado, tu error, tu debilidad, tu fortaleza, tú se la llevas continuamente al Señor y el Señor, no puedo. Yo deseo de soltar esto, pero no lo puedo. Yo me acuerdo cuando recién llegué al Evangelio, y me duró algunos añitos, no te creas que fueron poquitos, una lucha tenaz para dejar la cerveza o el trago, el licor. Iba a la iglesia y todavía estaba tomando cerveza y me estaba emborrachando. Lo hacía el viernes, el sábado y el domingo, inclusive muchas veces iba medio borracho a la iglesia. Me acuerdo aquella lucha tan tenaz que yo tenía con eso. Yo cogía y metía las cervezas en la nevera y decía, la manera de yo vencer este pecado es enfrentándome con él, porque cada ratito escuchaba que la única manera que tú tienes para vencer el pecado es enfréntate con él. Entonces iba y me compraba las cervezas y las colocaba en la nevera y decía, tú eres mi enemigo, voy a pelear contigo y te voy a vencer porque tengo la fuerza del Señor Jesús. Y estaba en la cama, en mi sala, y de pronto me comenzaban a venir las imágenes de esas cervezas sudando friecitas. ¡Ay, qué lucha! Y me iba y las miraba, y sí, Señor, estaban todas friecitas. Y era una lucha tenaz, me vencían. Me tomaba una y decía, ¡ay, Dios mío, pequé! Y me bajaba y las echaba al tarro de la basura. Al rato me acordaba de ellas y, ¡ay, Señor! Perdóname, pero me voy a tomar la otra. Y le sacaba el tarro de la basura y le metía al freezer para que se congela un poquito. Y era una lucha tremenda con eso. Hasta que un día dije, Señor, yo no puedo. Definitivamente no puedo. Me dijo, ¿y por qué tú crees que yo morí? Porque yo sé que tú no podías. Tráemelas a mí. No fue que el Señor se las tomara, sino que le llevé la debilidad mía a Él. Y dije, Señor, yo no puedo con eso. Y comencé a gemirle a Él. Ya no estaba yo luchando, sino, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, quítamelas. Tú dijiste que ahí en la cruz te las llevaste. Y yo veía que la debilidad que yo no podía, me veía en la cruz con Él. ¡Ah! Eso fue así. Eso fue como si Él me metiera algo ahí en la garganta, en el olor, en el sabor, pero me la arrancó de una sola. Duré años luchando y no pude. Y cuando se las entregué a Él, no duré sino 2 o 3 días gimiéndole para que me las quitara y se fueron. Porque lo hice con toda la intención de mi corazón. Así mismo funciona lo que vamos a leer ahora.
Porque cuando eso está metido en Cristo Jesús, y Cristo Jesús está en mi espíritu, completa toda la potencia de Dios. Ese es el misterio de que habla Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 26, 27, 28 y 29. Es un misterio para aquel que no puede entender esto. Porque comienzas a vivir por lo que Dios va a hacer cuando ya Dios lo hizo. Pero el que vive por lo que Dios ya hizo, conoce el camino a través de la promesa de cómo ir a reclamar lo que es de él, pero ya no sigue viviendo en base a que lo va a alcanzar, sino en que ya es de él. No es lo mismo saber que yo te diga a ti, te prometo que te voy a dar un carro. Eso quiere decir que en algún momento de tu vida, cuando yo lo decida, cuando yo lo pueda, te voy a dar un vehículo, a muy diferente que yo te toque la puerta de tu casa y te diga, mira, ahí está el vehículo que te prometí. Esa es la autoridad que necesitamos hoy. Ese es el vino nuevo de Dios. Mira, mas por obra de Dios, porque es por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, que es lo que te digo, no se va a hacer, ya está hecho para mí y para ti, sabiduría de Dios. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que porque la sabiduría se forma por la amplitud de conocimiento que tú vas adquiriendo. Que te lo expliqué en capítulos anteriores. Por consejo, por testimonio, porque leas, porque lo pienses, por lo que lo medites. Pero tu sabiduría se va ampliando en la medida que tú le metes conocimiento. Pero ese conocimiento que va a formar tu sabiduría tiene que tener el entendimiento de lo que tú le estás añadiendo a tu sabiduría para que puedas alcanzar beneficio, que eso es lo que es la herencia. Cuando tú alcanzas el beneficio del conocimiento, ya tú no estás viviendo por religión. ¿Cómo así, profeta? Claro, mira. Cuando tú tienes una creencia que no cambia tu conducta, que no cambia tu moral, que no cambia tu manera de ser, que no afina tu carácter, que no cambias en tu casa o no logra que los demás cambien por el comportamiento tuyo. No puedes lograr que esa creencia influya en tus hijos. Entonces lo que tú tienes no es una creencia en un Dios, lo que tú tienes es una religión. Cualquier persona que tenga una creencia que no le dé frutos, es una religión. Por eso el Señor, hablando de los fariseos, los saduceos, los helenistas, todo el tiempo de aquellos en que Él caminó, los escribas, conocedores de la palabra, les llamaba víboras. Porque aunque conocían la palabra en ellos no tenía vida. Era muerta. Y toda palabra muerta es religión. Lo que tú tienes que examinar y reflexionar tu vida, primero en tu vida personal. Si no tiene los frutos por los que Él dijo que los hijos de Él se conocerían por los frutos, lo que tú estás creyendo se convirtió en tu vida en religión porque no produce. Y no produce porque no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque no lo entiendes. Y no lo entiendes porque el conocimiento se te convirtió en solamente palabras y literatura. Filosofía hueca. Ahora más cuando nosotros tenemos que compartirlo y enseñarlo. Si yo no puedo comunicarte la vida que hay escondida de Dios en la palabra, pues lo que yo te estoy enseñando es religión. Pero si lo que yo te comparto te estremece, como decía nuestro apóstol anoche, si no te mueve el nido en donde tú estás y te enseña que llegó la hora de volar, como lo hacía el águila ahí en Deuteronomios 32:6, es una señal inequívoca de que lo que tú tienes es religión.
Mira lo siguiente, dice, se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y por cuanto esa sabiduría alcanza el entendimiento para desarrollar el conocimiento, la siguiente palabra que Dios menciona es y justificación. Ahora, esta es una palabra que es muy importante, porque la palabra soteria del griego en este término está dada para hablar de la justificación para la vida eterna, pero la palabra souso, que también significa justificación, es la salvación diaria que necesitamos de Dios en este mundo en que nosotros vivimos. Porque si te necesita la sabiduría, es para conseguir justificación. Entonces dice que te da el conocimiento con entendimiento de esa sabiduría que te va a justificar en tu vida diaria, pero al tiempo, en la medida que te justifica, el mismo entendimiento que hay sobre el conocimiento te va santificando. ¡Ay! Esto es precioso. Mira, no hay palabra en la Biblia que cuando yo la mire no me estremezca y me lleve a las alturas en donde Dios me colocó. El darme cuenta que hay personas que viven toda la vida tratando de santificarse, luchando con la carne, con los sentidos, y lo que hoy hacen con la mano lo borran con el codo. Porque aunque por fuera se ponen careta de santos, la conciencia de la familia dice que es un pícaro, es un avaro, es un tacaño, es un ladrón. Tiene una conducta que toda la familia sabe que es mala, aunque él delante de los extraños se porta como un ángel. Y con ellos es como un ángel y con mucho amor, pero en la casa todo el mundo lleva patadas. Lograr la santificación, que lo explicaba en días anteriores, se logra en el día a día. Porque en la medida que tú logras el entendimiento sobre el conocimiento que está almacenando tu sabiduría, te va haciendo libre, te va haciendo libre, te va haciendo libre, y te va llevando a vivir más en el Señor, te va llevando a vivir más en su presencia, te va llevando más a caminar en las alturas, a darte cuenta como Dios te conoce. Comienzas a darte cuenta que en tu boca hay un milagro, como dice el pastor Cash. Claro, porque en tu boca hay poder de Dios. Y el poder de Dios es sobrenatural. Lo que quiere decir que una vez que tú empiezas a transformar tu sabiduría y conocimiento en algo que sea práctico, real, aplicable, tú comienzas a ver todos los días cómo Dios te justifica y al tiempo comienzas a santificarte, porque estás tan metido en la presencia de Dios que la inmundicia que ha habitado por tiempo en tu corazón comienza a ser expulsada, porque los espacios comienzan a ser llenos por el Señor, y ahí es donde de verdad tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que dejar de jugar a la iglesita y estar sintiendo chispazos, momentos en que sentimos la presencia, pero después pasamos meses, semanas, años sin sentirla. Pero hay más. Le agrega la santificación y redención. Y si le está hablando a la iglesia que ya tiene al Señor, aquí la palabra de redención tiene mucho que ver con redimir, con restituir lo que se había perdido. Y no solamente es la justificación de la vida eterna y la vida diaria, sino que lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a restituir. ¿Y tú sabes cómo hace Dios cuando te lo restituye? Le dice al diablo, le quitaste una, devuélvele 7 veces más. O sea, eso es muy diferente a caminar por promesas. Por eso, cuando estábamos leyendo aquí en el salmista, cuando quedamos en el capítulo anterior, en el Salmo 16, pero déjame tomar agüita. El principio para caminar
reclamando tu herencia o recibiendo tu herencia a pesar de que conozcas las promesas? El principio de toda herencia es que el encabezamiento del tesoro, de la porción de tu herencia, tiene que ser Dios. Si tú estás evaluando que la herencia en Dios es solamente todo lo que Dios te ha prometido, y tú empiezas a caminar para recibir, sí, cómo no, la prosperidad, sí, cómo no, la santidad, sí, cómo no, la sabiduría, sí, no, que me justifique hoy en mis problemas, no, sí, el estudio de mis hijos, el trabajo, ajá, el carro, ajá, el alimento, y que tenga para ir a un restaurante el sábado y el domingo, y que tenga para vacacionar. Si lo tuyo es solamente el interés del patrimonio, de lo que el dueño del patrimonio da, te veo muy mal. Te veo muy mal. Porque eso es como saber que tienes que ir a un lugar pero no encuentras el mapa para poder ir. Sabes que hay que ir por autopistas, por calles, por derechas, por izquierdas, pero no sabes por dónde. Porque el dueño de los planos es Dios. Tú tienes que convertir en que tu tesoro tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que leímos en 1 Corintios 1:30 está escondido en Él. Y si Él no es tu tesoro, nada de lo que está en las promesas lo vas a disfrutar. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia en el tiempo, que no ha podido hacer a Dios su tesoro. Cuando tú tienes un tesoro, tú lo cuidas. Dice la Biblia y narra Jesús que alguien vendió todo lo que tenía porque encontró un tesoro. Dice que un buscador de perla halló la mejor perla y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Así tiene que ser el Señor para ti. Si Él no es lo primero por encima de todas las cosas, así sean tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu carrera, si Dios no es primero, lejos vas a estar de poder disfrutar de la vida plena de Dios aquí en la tierra. Por eso hay trillones de cristianos que ya han partido para estar con el Señor y nunca supieron de las delicias de Dios aquí. Porque no se dieron cuenta que la mayor herencia tiene que ser Dios. Si la mayor herencia no es Dios, no hay nada. Por eso te decía en el capítulo anterior que me maravillaba cómo David podía saber eso cuando solamente tenía 5 libros para leer. Solamente tenía el Pentateuco dejado por Moisés. Y él no solamente pudo discernir en dónde estaba escondido Dios, cómo encontrarse con ese Dios, cómo hablar con ese Dios, cómo provocar a ese Dios, sino que se daba cuenta cuando no lo tenía y empezaba a gemir por él, como habla el Salmo 42, como habla el 17, como habla el 27. ¿Por qué? Como también da gloria en el 92 porque lo está logrando. Porque es necesario que Él sea tu mayor tesoro. Mira lo que decía él en el Salmo 16, versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Y vamos a hablar de esa copa, porque es importante que tú sepas eso en el próximo clip, porque ahora te quiero decir que se nos acabó el tiempo. Pero yo espero que el Espíritu de Dios esté moviendo tu casa espiritual,
y te esté colocando como el águila allá en la peña, que llegó la hora de volar y que si no vuelas te va a empujar al vacío, aunque tenga que bajar a gran velocidad después y montarte sobre sus alas. Porque estamos en el último tiempo y Dios está acelerando y el Espíritu Santo está buscando todo lo que es vino nuevo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.